Uno de los platos que más me ha marcado en mi recorrido por la gastronomía ha sido una pecera. Maravillosamente perfecta, contenía animales, piedras y corales marinos hechos de chocolate y cubiertos de frambuesa liofilizada. Esta obra de arte la servía Diego Guerrero en el Club Alar. La pasión y creatividad de este cocinero ha dejado una marca indeleble en la gastronomía moderna. Con un enfoque que desafía los límites convencionales de la cocina, Diego ha ganado no solo estrellas Michelin, sino también el corazón de quienes, como yo, buscan experiencias gastronómicas diferenciales. En esta entrevista exploro con Diego no solo sus logros en la cocina, sino también las múltiples facetas de su vida que lo convierten, para mí, en una figura fascinante. Buenos días, Diego, bienvenido a mi podcast. Buenos días, un placer, gracias por invitarme. Bueno, es que tenía que empezar hablando de tu pecera, porque para mí fue un antes y un después. De hecho, creo que hasta te escribí como una especie de carta de amor en mi blog La Gastrónoma por aquel entonces, porque creo que es gracias a ti que yo creo que dije, la gastronomía mola mucho, ¿eh? Yo voy a profundizar aquí. Bueno, o sea, de la carta me acuerdo, pero no me acordaba, o sea, no sabía que gracias a eso te dedicas un poco a esto ahora también. Qué guay. Pues, es que para alguien que, o sea, para aquel entonces era muy jovencita, ¿no? Entonces de repente vas ahí a un restaurante. No hablemos de edades. Te ponen ese plato. Luego, además, yo lo vi en alguna revista internacional reconocida por ahí, ¿no? O sea, ese plato tuyo ha sido memorable. No sé si llamarlo plato o cómo llamarlo, la verdad. Sí, bueno, ya platos, ¿no? Hace tiempo que todo lo que no va todo en un plato, lógicamente, pero al final el plato es un soporte, ¿no? Y ya lo que pasa es que el nombre adquiere, ¿no? La elaboración ya se llama plato, así que se puede llamar plato. Ya no la haces la pecera. No. Supongo que porque intento más estar en el presente que en el pasado. El pasado está bien para verlo y para recordarlo, pero no para añorarlo, ¿no? O sea, pienso que los que hacemos este tipo de cocina, ¿no? Creo que siempre la mirada tiene que estar en el presente y hacia un poquito inclinado hacia adelante, ¿no? Porque si no, al final te quedas ahí un poco atascado. No sé, está muy bien que quede esa vigencia en el recuerdo de las personas, porque seguramente igual si lo hiciéramos ahora, pues lo veríamos un poco anticuado. O sea, que está bien cuando estuvo y donde estuvo, ¿no? Sobre todo por este tipo de cocina, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú, pero yo creo que si lo hiciera ahora es como si te pones de repente, pues no lo sé, una chaqueta de hace 20 años. Pues a veces coincide que los ciclos dan la vuelta y vuelve a estar como actual, pero lo más probable es que te veas como rara, ¿no? Porque digas, ostras, es verdad que antes la llevaba con mucha ilusión y me veía muy bien, pero quizás ahora no me veo porque todo cambia, ¿no? Al final, yo creo que todo, la identidad, la tradición, todo es un gerundio. O sea, poco participio ahí en esto. Entonces se está moviendo mucho. Estaba pensando en esos platos, ¿no? Como pues, cuando vas a Berasategui, que tienes el plato de los clásicos, ¿no? Que llevan toda la vida, y luego tienes el menú degustación de las novedades, ¿no? Y bueno, es cierto que al final, oye, que queden en la memoria es muy bonito, desde luego. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo, ya te digo, depende de la actitud. Hay tantos discursos como cocineros, ¿no? Afortunadamente. Entonces, como cocineras y cocineros. Entonces ahí cada uno con donde se sienta a gusto, ¿no? A mí siempre me gusta buscar. No, quiero buscar, pues lo que ya encontré no lo quiero, me acabo saliendo de ahí, ¿no? Que era ese momento de los trampantojos, ¿no? Que nadie sabía lo que eran y que te daba incluso como apuro comerte el plato, ¿no? Que lo veías y decías, pero ¿cómo me voy a comer yo esto? También recuerdo una especie de jardín japonés que ponías en el Club Alar, puede ser, que era como con un rastrillo y... Un jardín zen que hacíamos digamos, con una arena comestible, poníamos un rastrillo, sí. De ese también me acuerdo. Sí, eran muy visuales sobre todo, ¿no? Había mucho impacto visual. Era una etapa donde queríamos ser muy, muy capaces de, a través de la técnica, como recrear cosas como reales, ¿no? Llegar un poco a esa especie de expresión muy realista, ¿no? de las cosas, ¿no? Diego, ¿cómo fue tu viaje hasta ahí? Vamos a hacer primero esa etapa, ¿no? De pre-Club Alar, y luego hablamos de la siguiente. Yo creo que es la que más nos va a ocupar el tiempo. ¿Por dónde empezamos? Pues venga, pues si quieres, porque a tus padres no les hizo mucha gracia esto de ser cocinero, me parece a mí.
No, pero más que nada porque no entendían la razón, porque tampoco yo les di ninguna razón de peso, o sea, realmente estaba muy desorientado, lo he contado bastantes veces, y era así, o sea, 18 años, no tenía muy claro por dónde quería tirar, quería buscar algo donde me pudiera expresar y era lo que más me llamaba la atención, o sea, buscaba un canal con el que contar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso pensaba entre bellas artes, periodismo, cocina, porque eran cosas donde yo intuía que uno podía contar cosas. Claro, cocina es que no me habían visto nunca acercarme a una cocina, entonces, ¿por qué habrá elegido esto? Tampoco nunca había... Sí que había escrito cosas y dibujaba mucho, pero... Pero bueno, supongo que basta que me hicieran muchas preguntas, yo enseguida lo tomaba todo como una especie de, pues es que no queréis, pues yo sí quiero, no sé, habría que demostrar todo el rato que tú tenías razón, ¿no? Soy un poco cabezón. Y nada, por eso yo qué sé, ahí me metí. Empiezas en el norte y luego te vienes a Madrid. Bueno, doy vueltas, porque yo empiezo en Euskadi, empiezo en Bilbao, hago también prácticas en Donosti, luego vuelvo a Bilbao. De ahí a Bilbao me contratan para venir a Madrid. O sea, yo sí tengo un primer contacto de los 20 a los 23 en Madrid, en Goiseko Cadi. Entonces, no en el Wellington, que no existía todavía, sino en el de Comandante Zorita, que creo que tenía una estrella por aquel entonces, y donde aprendí pues todas las bases de la cocina vasca, creo que a un nivel muy alto, un nivel bueno, tanto de ver materia, de ver producto, materia prima, producto, técnica. Y un restaurante que llenaba cada día, mañana y noche, o sea que a nivel catering también hacían mucho. Entonces, bueno, me sirvió mucho de formación. Y luego de ahí vuelvo a Amurrio, al Redford, y ahí estoy otros 3 años. Y ahí es cuando ya de Amurrio ya salto a Madrid, como en el 2002. Y ahí llego al verano del 2002, aterrizo en el club. Es muy curioso. Eso es un poco así, en rápido. En los chefs se ve como al final de muy jóvenes ganáis mucha experiencia, ¿no? Y de hecho tú eras muy joven cuando llegas al Club Alar. Pues tenía 23, 26, 26, 27 años creo que tendría. Eso hoy en día es un yogurín. 18. Sí, bueno, yo por circunstancias, no fue tampoco todo, yo no iba eligiendo exactamente, o sea, intentaba elegir, pero tampoco podía elegir todo lo que quería. Yo me hubiera gustado hacer más prácticas, más stage en sitios que admiraba y que quería estar para aprender bien. Pero surgió así, con 23 años pasó lo del Redford, surgió la oportunidad de ser jefe de cocina. A mí nunca me ha gustado tampoco pedir dinero en casa. Una vez que salí ya, pues es como que me puse como objetivo no volver a tener que pedir pues nada, ¿no? Más que estar para ayudar, pero no para ser una carga. Entonces ahí ser jefe de cocina con 23 años te quita muchas cosas, pero también te da otras. Me metió mucha responsabilidad de golpe, pero al mismo tiempo me convirtió en algo mucho más autodidacta. Entonces creo que también determinó bastante el estilo que pueda tener hoy, porque al final me tuve que formar un poco a través de los libros, hasta aprendí mucho a estudiar, cogí la afición y la costumbre de leer y de estudiar, y creo que eso me vino bien. Curioso. Para no parecerme a otros tanto, quizás, porque al final, lógicamente, estamos influenciados por lo que nos va marcando, ¿no? A lo largo sobre todo en la juventud. Entonces, claro, yo no podía ir de prácticas, por lo tanto estaba influenciado por todo lo que pasaba, lógicamente, porque al final pasaron muchas cosas, pero no directamente por la cocina de una persona o 2 personas o una filosofía concreta, ¿no? Sino que al final yo creo que todo esto pues iba absorbiéndolo y iba formando parte de lo que hoy sería lo que hacemos, ¿no? ¿Y a qué libros te refieres, Diego? ¿O qué personas, ¿no? ¿Qué cocineros te han marcado más? ¿O quiénes fueron tus referentes en aquella época? Hombre, es que son muchos años. En aquella época, ten en cuenta que con 18 años que empecé, me tocó vivir en esta profesión muchas etapas muy bonitas y muchos movimientos. Yo creo que habrá pocos sectores donde se haya revolucionado tanto en los últimos 30 años. Ten en cuenta que cuando yo empecé mirábamos mucho a la cocina francesa, la Nouvelle Cuisine, más estando en Euskadi, que mirábamos mucho a Francia, que estaba muy cerca. Yo recuerdo cómo fotocopiaba, porque entonces no había, lógicamente, no solo había redes, sino que era difícil acceder en una librería a libros de cocina internacional o libros de cocina, llamémoslo alta cocina, digamos, ¿no? Más allá de algunos clásicos y cocina popular,
era difícil. Y yo me acuerdo que pues, el primer libro que fotocopié fue el de Michel Guérard, por ejemplo, pues ahí en contacto con ya cocineros, con jóvenes que tenían acceso a otras cosas. Me acuerdo que traficábamos mucho con libros que fotocopiábamos, era un poco nuestra moneda de cambio. Ibas un poco haciéndote o escuchabas a un compañero, este libro es el mejor que hay para no sé qué, entonces lo querías conseguir. Si no lo conseguías físicamente, lo conseguías pues fotocopiándolo. Al final, yo tengo muchos libros todavía, conservo libros encuadernados, con sus tapas de plástico y todo, pero que están fotocopiados. Fíjate, ¿y en otro idioma? Luego, ¿O estaban...? Claro. Algunos en castellano y otros en otro idioma. Claro. Y tienes que bueno, pero bueno, también te relacionabas. Claro. Hombre, en inglés sí pilotaba. Siempre quise aprender francés también. Nunca pude porque uno de mis deseos hubiera sido ir a Francia. En aquella época quería pasar a Francia a aprender. Pero ya te digo que no se fueron dando de tal manera las cosas que no me fue posible. Y lo que te decía un poco, después de Francia, claro, estaba la nueva cocina vasca, todo el movimiento, pues eso, iniciado por Juan Mari, por Pedro, por Carlos, por tanta gente, ¿no? Por Hilario, Martín. Aquello fue también otra revolución. Y luego aparece Ferran con el Bulli y el Big Bang que supuso todo aquello. Entonces, todo eso ha pasado en nuestra época en activo, y en nuestra época de formación. Entonces, demasiados referentes, o sea, lo digo en positivo, quiero decir que mucho donde mirar, mucho donde aprender, mucho donde absorber, y somos hijos de esa generación, de todo eso, ¿no? ¿Y ahí cómo encuentras tu hueco? ¿Hacia dónde decides un poco dirigirte? Decir, oye, esta es mi personalidad. Bueno, como te decía antes, creo que todo es un proceso, todo es gerundio, al final estamos caminando, yo no he encontrado nada todavía, si lo encuentro pues seguramente mal, porque sentiré que he llegado a un sitio donde parece que llega a un final. Yo no quiero llegar a un final, yo quiero buscar todo el rato, pero sí que tengo claro cada vez más lo que no me gusta o lo que más me gusta, o dónde quiero buscar o dónde no quiero buscar. Eso sí que es verdad, y yo creo que también todo tiene un proceso, o sea, no se puede llegar, no puedo estar donde estoy ahora, o no hubiera podido estar donde estoy ahora hace 20 años. Tenía que pasar por cada sitio que he pasado para llegar aquí. Ahora estoy bien y antes también lo estaba, porque al final lo que te decía, tú vives en tu presente, tampoco sabes muy bien lo que va a venir después, por lo tanto yo ahora mismo estoy donde quiero estar y creo que es bastante coherente lo que hago con mi forma de... Intento no traicionar mi naturaleza y no mentirme, intento no mentirme. Pero bueno, quizá después de esa etapa en el Club Palar ya con The Estates, sí que te desencorsetas un poco, ¿no? Y digamos que es un poco más esa expresión de libertad, ¿o me equivoco, Diego? Bueno, mira, ten en cuenta una cosa. Yo cuando llego al club puse solo dos condiciones. Una era libertad creativa, que me dejaran hacer lo que yo quisiera, siempre dentro de un consenso, lógicamente, pero que era yo quien ponía un poco las directrices de cocina. Y en segundo lugar, ya que era un club privado, que se abriera al público. Esas son las dos condiciones que yo pedí. Y, o sea, que yo ahí en ese momento sí me sentía libre a la hora de hacer creatividad o a la hora de hacer mi cocina. Lo que pasa, como te digo, tenía mis herramientas, mis defectos, mis miedos y mis limitaciones. Entonces, con lo que sabía, hacía lo que podía. Y ahora igual, con lo que sé hago lo que puedo. Es más una actitud. Ir siempre al máximo con lo que tienes, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces me esforzaba mucho en aprender todas las técnicas que salían en ese momento, porque creía mucho en la formación. Creo que cuanto más formación y cuanto más conocimiento, pues lógicamente más herramientas tienes para poder hacer más cosas. Entonces, claro, yo ahí intentaba estudiar al máximo todo lo que podía y aplicarlo, ponerlo en práctica, porque es la única manera, poner conocimiento en práctica y compartir conocimiento y luego ponerlo ahí en prácticas. Quizás es lo que tendríamos que hacer todos, lógicamente, para perfeccionar en el área que trabajemos. Entonces, a partir de ahí eso respondía a cómo era mi momento vital y lo que me apetecía hacer. Lógicamente, como si no estuviéramos en movimiento y si esto no estuviera todo el rato en una actitud de búsqueda, pues seguiría haciendo lo mismo que hacía entonces, ¿no? Yo creo que precisamente eso es lo que va cambiando, ¿no? En ese cambio, digo, es donde está la permanencia de las cosas al final, ¿no?
¿Y ahora cómo definirías tu cocina? ¿O también es en gerundio? No la podemos definir. Claro, no, ahora es lo mismo. Ahora está, si lo cogemos desde el pasado, pues ha ido cada vez simplificándose más. Sí. Cosa que también tiene que ver mucho con mi momento vital. Simplificándose en forma, quizás, pero no en fondo. En fondo se ha complicado mucho más. Es una cocina que quizás es mucho más compleja, es mucho más reflexiva, es mucho más valiente en muchos casos, pero aparentemente, precisamente, está mucho más desnuda. Pero siempre pienso que desnudarse es lo que es más, digamos, más peligroso, porque es donde se te ve todos tus defectos, toda tu vulnerabilidad. Tiene que estar todo muy, muy atado para que la cosa funcione y la puedas defender. Porque al final lo otro era, si yo voy poniendo cosas y añado efectos especiales, pues mucha gente puede verse un poco cegada por esos fuegos artificiales, ¿no? Y no ver lo que hay en el fondo, ¿no? Y al final, cuando intentas quitar todos los efectos, ¿no? Te quedas ahí solo en acústico, pues se van a ver más los fallos, ¿no? Así que podemos fallar menos, tenemos menos margen de error. ¿A ti qué te gusta que te digan cuando va un comensal? Porque yo sé que te gusta eso de salir a que te feliciten y tal, pero bueno, que tú eres más de estar en los fogones, eso te iba a decir, ¿no? Que tú eres más de perfil bajo. Es algo que, pues lógicamente los chefs tenéis que hacer, ¿no? Él también, oye, pues en cierta medida al comensal le gusta ver quién ha hecho su menú. ¿Qué es lo que te gusta que te diga, ¿no? ¿Cómo al final entiendes que ese comensal, ¿no? ha entendido tu propuesta? Es complicado, ¿no? No, creo que lo has dicho tú antes y por eso me ha gustado mucho la introducción. Creo que has dicho que éramos diferentes. Sí. No sé exactamente cómo lo has dicho, pero creo diferencial, que diferencial, que es algo diferente. Eso para mí es de los elogios más bonitos, porque es lo que buscamos. Creo que hay un compromiso con hacer algo diferencial, digamos. Eso es lo que más nos gusta. Y esos platos memorables, ¿no? Porque a mí cada vez me cuesta más cuando voy a un restaurante y más gastronómico, ¿no? Al final quedarme con algo. También se cuestiona mucho, ¿no? Estos menús de muchísimos platos. Por otro lado, ¿no? Pues es el vivir esa experiencia. ¿Y qué dirías que tiene que tener, ¿no? un plato para que se quede en el recuerdo, como se me quedó a mí la pecera, ¿no? O el jardín zen. Es que depende más de ti que de mí, o sea, depende más de la otra parte, del comensal, porque es todo muy subjetivo, ¿no? Que está claro que el plato que tiene que se convierte en memorable es el que te llega a ti, pero igual a otro no le ha llegado tanto, a otra persona no le llega tanto. Entonces creo que no está tanto en el que lo hace, sino en el que, más allá de lo obvio, pero sino en el que lo recibe. Al final es como tú, sobre todo tendrá que ver con tu memoria, tendrá que ver con tu estado de ánimo, tendrá que ver con muchas cosas de la persona que lo recibe. Por ejemplo, quiero decir, si a ti te gusta, no voy a poner la pecera porque es un plato mío. Vamos a poner algo como más. Si tú pones algo donde apelas a la memoria gustativa de alguien, probablemente a esa persona ese plato le llegue más, pero a su memoria gustativa, a su recuerdo, que igual no es el tuyo, ni el de otro comensal que está en la misma mesa. Pero normalmente eso se suele ver, por ejemplo, cuando tú haces platos que evocan la memoria gustativa de las personas, depende de qué relación tenga esa persona con ese producto, plato, receta que le ha llevado a su recuerdo, lo puede convertir, si está bien hecho, en un plato memorable. Quiero decir, porque no quiero decir obviedades, claro, un plato memorable tiene que ser un plato que esté bien ejecutado, sí, que sea. Pero todas esas cosas, lógicamente, se sobreentienden. A partir de ahí, un plato puede estar muy bien ejecutado, pero que a ti no te transmita nada. Y un plato, a veces, por su sencillez, por su simpleza, sin haber hecho grandes alardes, a ti te ha movido muchísimo. Entonces, claro, ¿qué parámetros puede un cocinero elegir para que un plato sea memorable? Pues seguramente los que a él mismo le muevan. Yo, cada plato que intento hacer, probablemente para mí estoy intentando hacer un plato memorable, pero soy consciente de que no va a ser memorable para todo el mundo.
Pero por eso creo que tiene que ver más con un sentimiento, ¿sabes? Ya. Con unas pautas concretas. Y aquellos clientes ¿Eh? que no lo entienden, ¿qué hacemos con ellos? Claro, pues aceptarlo también. Es que Aceptarlo. hay que hacer, sobre todo si quieres hacer algo diferente. Si quieres hacer algo diferente y esperas que te entienda todo el mundo y a la primera, pues no estás haciendo nada diferente. O sea, ya te digo que cocinar con obviedades, hay cocinas de interpretaciones, hay cocinas de hechos, hay cocinas, hay muchos tipos de cocina. Yo no me gusta hacer una cocina de hechos consumados, me gusta hacer más una cocina de interpretaciones y de búsqueda. Entonces, sé que corro un riesgo, pero también es verdad que es el riesgo que he decidido correr y que noto que también gusto. Es que claro, uno va diciendo a todos los que les gusta, ¿no? Y tampoco va diciendo cuánto les gusta, pero me gusta a los que les gusto. Y igual no me gusta estar, o sea, no quiero estar donde están otros, entonces pues entonces estoy bien, ¿sabes? No pasa nada. Claro, es que no se puede gustar a todo el mundo. Ni pasar indiferente, ¿no? En gastronomía, que entiendo que es lo peor que te puede pasar en la vida. Ni Un en nada, cocinero, porque al decir, final es lo que te digo, sí. Lo que te decía, nosotros tenemos un compromiso con la diferencia, con eso. Entonces, si vienes a casa y lo que encuentras no te ha movido para un lado o para otro o no has visto una diferencia, pues no lo hemos hecho bien. Lo pongo por delante de si te ha gustado o no. Porque eso ya te digo, es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Y a mí cada vez me interesan más las cosas que me inspiran y que me mueven, no las que solo me gustan. ¿Sabes? Mi madre cocina como Los Ángeles. Yo comería en casa de mi madre todos los días. Pero eso no significa que sea ni la mejor cocinera en el mundo, ni que pueda abrir un restaurante mañana y que le vaya muy bien. O sea, cocinar rico está guay y hay que cocinar rico. Y también hay que buscar. No sé, yo pienso que es importante. Sobre todo, ya te digo, en este tipo de cocina. Bueno, tu madre no cocina en The States, pero te pinta el mural, ¿no? Mi madre es una artistaza y mi padre, los dos, la verdad que sí, siempre están ahí. Que ayuda con la decoración. Sí. Bueno, es madre, hace lo que le pido. Aunque lo haga regañadientes, porque nunca había pintado un cuadro así, decía que no era su manera de pintar y se esforzó muchísimo y ahí está, 10 años ya de cuadro ahí. Es la obra de arte que preside. Hace 10 la años entrada. ya, ahora The States tiene 10. Haremos 10 años en julio. ¡Wow! ¡Qué bonito! Julio. ¿Y vas a hacer algo especial? Sí. Pues no lo sé. Si me da, lo haré, pero tampoco lo he pensado. 10 años, madre mía. Sí. Está bien. Me acuerdo cuando fui yo ahí, como siempre, de las primeras para probarlo, que me costó un horror conseguir esa reserva. ¿Y cómo lo disfruté? Abrimos con mucha expectativa y la verdad que fueron ritmos muy, muy fuertes. Pero creo que sujetamos el caballo, no nos caímos ahí. Seguimos aquí, o sea que no nos llegamos a caer del todo del caballo. ¿Pandemia de por medio? Sí, sufrir. Bueno, eso todos, ¿no? Todos. Y bueno, al final lo importante es eso, si hemos aprendido algo, ¿no? Que eso es lo que creo que se ha quedado como asignatura pendiente. Y siempre formato menú degustación, formato gastronómico, ¿no, Diego? Que quizá es la mejor forma que tienes de expresarte. Sí, yo creo que es la mejor forma de contar lo que hacemos, porque es verdad que trabajamos como muchos mensajes, muchas ideas, muchos conceptos, entonces es complicado hacer una carta cuando intentas que haya una autoría en lo que haces, porque ¿cómo va a elegir una persona un plato con un nombre que no ha visto nunca realmente? No digo el nombre, pero si yo te pongo un plato, merluza en salsa verde, tú no puedes elegir ese plato por lo que tú tienes en tu cabeza, por la merluza en salsa verde que tú tienes en tu cabeza, porque tiene poco que ver con lo que seguramente te vamos a mostrar, seguramente te llevaremos a otro sitio. Por lo tanto, es una decisión igual errónea. Entonces, la única manera que uno tiene de expresar esto es a través de un relato de un menú y que tú te dejes llevar. En un tipo de restaurante así, si no es muy difícil, porque ¿con qué criterios va a poder elegir un comensal? ¿No?
cualquier nombre de plato, cualquier plato que yo ponga en el menú, que además intentamos simplificar mucho los nombres porque no queremos contar toda la información, sino que queremos que uno vaya descubriendo a través del plato, a través de la relación con los camareros, con las camareras, a través de igual una puesta en escena con alguna cocinera o cocinero que pueda salir a terminar el plato. Entonces todo esto forma parte de un proceso, ¿no? que es muy difícil llevarla a una carta encajada, ¿no? Es complicado. Pero vamos, yo estoy a favor de la carta y a favor del menú. Creo que cada uno tiene la libertad de elegir y que tiene que elegir la modalidad que mejor se ajuste a lo que quiere contar. ¿Y el resto de conceptos en torno a The Stage que has montado, Diego, cómo van? Pues mira, nos hemos quedado al final solo con The Stage y con The Spot, con el taller de creatividad, porque es lo que más energía nos ocupa, es la energía que queremos gastar. Y The Speak lo cerramos porque no era un momento ahora mismo, la renta estaba imposible, pues para analizar otra el mercado en el barrio más caro de Madrid. No tenía mucho sentido en este momento y en este lugar The Speak, un concepto como The Speak, porque no podíamos ser competitivos. No podemos competir con una competencia tan atroz a través de pues tantos restaurantes que se abren de esa media de cubierto, con estos gastos inherentes. Al final somos muy artesanos, somos muy pequeños, yo no tengo socios, entonces no hay un grupo detrás de mí, entonces yo no tengo un soporte, yo no tengo un colchón económico que me permita aguantar una competencia atroz. Tampoco hacemos una cosa en plan 24 horas donde uno pueda desayunar, comer, cenar. No tengo un perfil de restaurante empresarial. Lo mío es mucho más artesano, por lo tanto, al final los gastos nos pueden, sobre todo porque la media de cubierto era muy baja para lo que costaba todo. Entonces, cuando ya intentas ver todas las variantes, todas las posibilidades, pues tomamos la decisión. Y la verdad que bien, no estoy arrepentido y lógicamente no es agradable, pero es valiente. Sobre todo lo que... Bueno, hay que secarse las lágrimas y seguir. Es que esta vida tampoco hay que apegarse mucho a las cosas. Creo que todos, estamos demasiado pegados a las certezas. Nos cuesta mucho nadar en la incertidumbre, cuando realmente el mundo es pura incertidumbre. O sea, no sabemos dónde vamos a estar mañana. Hay que saber que hoy estás arriba y mañana pues igual no estás tan arriba. Hay que saber que no solo es culpa tuya, que a veces los mercados se mueven, cosa que nadie nos hizo empresarios ni estudiamos para ello. Entonces, bueno, pues vas entendiendo las cosas y creo que es importante eso, no machacarse tanto. También es verdad que vivimos en una sociedad de seres perfectos, donde se castiga mucho el error y donde... queda muy bien decir, hay que hablar de los errores, pero luego nadie quiere hablar de los errores, ¿sabes? Se castiga mucho el error. Y ya te digo, se busca mucho la comparación, y creo que la comparación con otros y con el otro, pues al final es la mejor receta para envenenarse uno mismo. Al final tú tienes que seguir tu camino y lo que te digo, y no estar tan aferrado a las cosas, ¿no? A mí me sirvió mucho, por ejemplo, cuando dejé el club y ver lo que hice después, pues ver que lo importante al final es, si tú tienes, en mi caso que soy cocinero, pues si yo mientras tenga manos, corazón y cabeza no voy a pasar hambre. Y el dinero o el bienestar económico o el estatus son cosas más externas, son cosas que a veces, bueno, pues bien, están arriba y otras veces no están tan arriba. El tema es que tú tampoco dependas de ellas, que ellas no te manden, que tú tengas un poco ese control de decir, bueno, no pasa nada si mañana tenemos que hacer esto o tenemos que cambiarlo. Porque ya te digo, porque vivimos en una sociedad donde no mandan ni los gobiernos, o sea, mandan los mercados, y mandan las empresas, y mandan los grupos, y mandan un montón de gente, y donde los factores de triunfo parece que son solo, pues eso, economía, estatus social, posicionamiento, y ahí te olvidas muchas cosas. Entonces yo, bueno, intento muchas veces tirar el freno de mano, reflexionar y decir, a ver, en esta vida estamos 2 días, no te vuelvas loco, y intenta disfrutar de este camino. Entonces, bueno, ahora... creo que The Speak no le toca, a The Stage le toca, porque estamos muy fuertes a nivel de creatividad, estamos muy fuertes, estamos con esa valentía. El otro día me decía una persona que admiro muchísimo, pues que esto es de valientes, pero que estábamos haciendo es de valientes y que
y que no hay mucha gente que lo haga. Y digo, bueno, pero es que es así. Por eso te decía un poco antes, que admiro a las personas que siguen un poco esa naturaleza creadora, ¿no? Por encima de fracasos o de éxitos, ¿no? Al final, que cuando fracasas sigues y cuando triunfas también, porque es tu estigma, porque no puedes hacer otra cosa, está en ti y no lo puedes cambiar. O sea, yo no puedo hacer otra cosa que no sea lo que hago a día de hoy. Y eso creo que es lo importante, porque si no, si traicionas tu autoría... Pero bueno, me da la sensación que ese carácter creativo no para y que tendrás más cosas en la cabeza, ¿no? Sí, pero si es que tengo muchas y yo no paro, pero no todas. Es que lo que no quiero es que, o sea, lo que no creo es que todo se pueda medir desde un foco empresarial. Parece cuando te preguntan, ¿tienes nuevos proyectos? Parece que tienes que decir que vas a abrir 7 restaurantes, 2 en Dubái, 1 en Nueva York y vas a abrir un negocio de bocadillos. Y dices tú, o sea, ¿qué pasa? Que no se puede hacer otra cosa. Yo cuando veo que todo el mundo hace lo mismo, yo normalmente me caigo al otro lado. Entonces yo quiero hacer menos, o sea, quiero hacer más desde el mismo sitio. O sea, a mí me provoca mucho hacer lo que estamos haciendo en The Stage. Entonces, y lo que te decía, buscar un poco esa diferencia. Y es lo que a mí me mueve y no puedo luchar contra eso. Y aparte que sé qué es lo que se me da mejor y qué es lo que se me da peor. Entonces... por eso tengo claro lo que tengo que hacer. Bueno, más o menos. Te iba a pedir algún ejemplo concreto para nuestra audiencia y los que no son tan gastronómicos, que dirán, estos dos que se han fumado, ¿de qué están hablando? De salirse de la zona de confort. Suena muy fumado esto. Pero quería pedir algún ejemplo concreto de en qué se tangibiliza, ¿no? Esa diferencia de The Stage. No sé si eres capaz de trasladármelo o hay que ir para verlo y probarlo. Hay que ir, siempre hay que ir. No sé, algo que sirva de, no sé. También hay que saber a dónde se va, Pero hay que ir con una actitud de descubrir, una actitud curiosa y una actitud de que no vas a encontrar, o que esperemos que no encuentres lo que esperas encontrar en otros restaurantes de este perfil, ¿no? Si yo te digo que este año estamos estudiando fibras, almidones y la funcionalidad de los alimentos, pues creo que responde poco a una tendencia realmente, ¿no? Más de laboratorio. Somos más indies que trendies, ¿sabes? Es como buscamos mucho más, pero lo que te digo es totalmente normal, o sea, realmente. Solo que, y tampoco te lo vamos a contar así, ese es el tema también, que yo espero que la diferencia la veas sin tener que contarte ningún rollo. O sea, que al final esa es la cuestión, ese es el donde queremos llegar. Lógicamente algo te explicaremos, pero se trata un poco de el desconcierto también forma parte de la magia de todo esto, ¿no? Yo creo que hay que pensar más a veces, entonces nosotros intentamos pensar mucho en dar cosas que no están, sobre todo en una gran capital, que yo creo que se repite mucho la fórmula, entonces hay que intentar salirse un poco de la fórmula. Y cuando te digo esto, que te puede sonar raro, la funcionalidad de los alimentos simplemente es saber de qué se componen los alimentos. Es que es esto. Entonces, cuando tú sabes de qué se componen los alimentos y tienes herramientas técnicas y conocimiento técnico, tú puedes aplicar esas herramientas, ese conocimiento a esas características que tiene después de haber hecho el estudio de ese producto, y eso va a multiplicar las capacidades de hacer platos mucho más novedosos o diferentes y sobre todo con conocimiento. Entonces, a mí no me parece nada raro, me parece algo que es no solo necesario sino obvio. O sea, tú puedes cocinar siguiendo las recetas de otros o puedes tratar de investigar el propio camino de los alimentos y con lo que ya has aprendido en 30 años decir, vale, entonces ahora ¿cómo puedo contarte yo esta cosa? ¿Sabes? Y a partir de ahí intentar buscar diferenciarte, y a veces pues surge la magia y a veces surgen chispas muy bonitas y otras veces pues hay errores, lógicamente, y eso es parte del proceso. Pero por ejemplo, creo que la gente en su gran mayoría percibe esto cuando viene al stage, y es bonito porque además tienes público de todo el mundo. Cuando la gente te dice no he visto nada igual, es diferente, es algo muy único, bueno, pues te lo llevas un poco como ese pequeño triunfo para casa, como diciendo, bueno, sigamos por aquí. Uh-huh. Me da la sensación que
que haya un buen producto, ¿no? Y al final es lo higiénico y la base de la pirámide, y luego todo lo que cubre D-Stage es esa parte más de innovación, creatividad, ¿no? Diferenciación, bueno, que es lo que te subraya por delante, ¿no? De otros conceptos que no tienen ese plus, ¿no? La parte innovadora. No lo sé, ya te digo, la parte por lo menos de buscar, eso seguro. O sea, de buscar y esa actitud de intentar buscar cosas diferentes, eso sí que podemos decir que lo hacemos. Podemos decir que lo hacemos e invertimos en ello. O sea, hay un taller de creatividad que tiene los mismos metros que el propio restaurante. El restaurante sigue teniendo sus mismas 13 mesas con las que empezó. O sea, nosotros siempre hemos intentado mejorar por dentro para luego ser mejores por fuera, pero siempre desde dentro. Siempre intentar mejorar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestros equipos, nuestro funcionamiento. Ahora hay 3 equipos en The Stage. Hay uno de producción, hay uno de creatividad y luego el del propio restaurante, con sus horarios a nivel de calidad humana también. Sus 8 horas los de productividad, los de producción y los de I+D, y luego librando 2 días a la semana, y luego los del propio restaurante, como dependemos de la hora del cliente también de salida y sabemos que va a haber ahí una horquilla que no podemos manejar, pues libran un día más, digamos, trabajan 4 jornadas de 10 horas. Entonces, quiero decir que todo esto ha pasado a través de los años, y ha pasado a través de los años porque hay una inquietud por mejorar. ¿Sabes? O sea, somos poco empresariales en el sentido y al mismo tiempo que sí lo somos. Lo que pasa es que nos parecemos más a una empresa quizás de búsqueda y de innovación que a una empresa que encuentra una fórmula y lo que hace es estirarla hasta el final, ¿no? Hasta que la fórmula haya que cambiarla por narices. El cambio te puede venir de muchas maneras, ¿no? Tú puedes adaptarte al cambio, pero haber estirado tu situación hasta que te has visto forzado a cambiar, o puedes ponerte a la cabeza de ese cambio, o puedes incluso generar el cambio. Nosotros hemos intentado generar muchos cambios dentro de The Stage solo con la intención de mejorar. Empezamos de una manera, con unos recursos, y ahora estamos en otro lugar, en un lugar con los mismos recursos, pero siendo mejores. Entonces yo creo que esto a mí me satisface mucho como persona que está ahí, ¿no? En el equipo. Es curioso porque eres uno de los pocos cocineros que me ha hablado por supuesto me hablan de la sostenibilidad medioambiental, kilómetro cero, consumo sostenible, pero no me hablan de la social, ¿no? De la parte conciliación, bienestar de los equipos, y todo eso lo cuidas especialmente. Sí, de hecho lo contábamos en 2014 cuando abrimos. Recuerdo perfectamente una ponencia que dimos en el Culinary Action, y hablábamos que lo primero que tenía que ser sostenible era el negocio. Eso es lo primero que tiene que ser sostenible, para que luego tú puedas ser sostenible con el planeta. Pero si no tienes negocio, da igual, no tienes nada con lo que ser sostenible, ¿no? Entonces lo primero es el negocio. Dentro del negocio están las personas. Por eso al año, que en aquel entonces no lo hacía nadie, decidimos cerrar los fines de semana. Claro, hay que cambiar cuando te va bien, no hay que cambiar cuando te va mal solo. Cuando cambias porque te va mal es porque no te queda otra opción. Pero cambiar, nosotros cuando nos iba bien y recién abiertos con 4 meses de lista de espera, es cuando dijimos, aprovechemos ahora y cerremos el fin de semana, porque somos capaces de llenar de lunes a viernes. Entonces, demos el mejor premio que podía ser en aquella época en este oficio, ¿no? Que es darle fin de semana a las personas. Y luego nunca hemos vuelto hacia atrás, porque a pesar de que hemos tenido que luego adaptarnos a cambios, pandemias y demás, lo que nunca se ha retrocedido es en la calidad de vida del equipo. De hecho, ahora libran 2 días, unos seguidos, todas las noches los de producción, pero es que luego libran 2 días y medio seguidos todos. Y el mediodía que queda lo rotamos, o sea, libran 3 días, trabajan 4. Entonces, nunca hemos ido en todas las medidas, cuando hemos tenido que tomar una medida forzosa porque ha habido un cambio que nos obligaba a hacerlo, siempre hemos tenido en cuenta no traicionar y que la calidad del equipo no se viera mermada, aunque ganemos menos. Diego, ¿y cómo es un día en la vida de Diego Guerrero? Yo te he visto corriendo en el retiro, te veo en clase de Bikram Yoga, digo, compartimos los buenos, sí. los buenos hobbies. Los malos no nos hemos visto todavía, los malos.
Nos hemos visto en bañador en la clase a 40 grados de temperatura y también en short de yoga. Ahí, en pelota picada. ¿Cómo también, ¿no? Cuidas ese equilibrio y ese estrés, ¿no? Que también te puede generar una cocina. Bueno, tú lo has dicho, intentando llevar rutinas, ¿no? Rutinas Yo a veces trabajo más en la hora que voy a correr al retiro que el resto del día. Soy más productivo. Pues muchas veces trabajamos muchas horas, pero no somos muy productivos todas esas horas. Entonces, esa hora yo, en la medida que puedo, madrugo. Nunca me ha costado mucho madrugar, pero me esfuerzo a madrugar más para tener más tiempo antes de ir al trabajo. Entonces, me suelo levantar 7:30 e intento todos los días leer, correr y tocar la guitarra. Intento. Luego siempre está la excusa perfecta. Tenemos una vida muy, a veces, dispersa. Hay mucho, a veces, congreso, encuentros, hay viajes o simplemente mi rutina se pelea con mi pereza. O sea, al final me cuesta a veces también ser estricto y cualquier excusa es buena para no hacerlo, pero siempre vuelvo. Tengo épocas más activas, menos activas, pero creo que tengo un hábito bastante general de llevar estas rutinas que me vienen guay. Entonces me desconectan también de la presión y de todo esto, ¿no? Creo que es sano. Y ya te digo, y construyo mucho más ahí, ¿eh? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que mis mejores ideas se me ocurren cuando salgo de casa de Bikram o en el running del retiro, ¿no? O sea, al final el proceso creativo también surge ahí. Claro, al final ten en cuenta que con quien más hablamos es con nosotros mismos a lo largo del día. Lo que pasa es que no hablamos en alto, pero con quien más uno habla es con uno mismo. Entonces, a veces eso te puede bombardear mucho la cabeza. Sobre todo si solo estás gestionando problemas o sufrimientos. Entonces, este tipo de cosas a veces te vienen bien para estar sin ese contacto todavía con esa hora de la mañana que estás en contacto todavía no has entrado mucho todavía en el mundo exterior. Creo que es súper positiva porque estás todavía como muy neutro para que pasen cosas, ¿no? Para recibir ahí como buenos estímulos y que te aparezcan ideas buenas, ¿no? Y luego es guay porque sientes que vas al trabajo habiendo trabajado ya. O sea, yo a veces voy enchufado con un montón de ideas, con un montón de cosas, ya no solo ideas en plan plato, sino ideas de organización estructural de la empresa o de acciones que quiero hacer o que no quiero hacer. O, oye, que tengo un podcast con Mapi, voy pensando en la idea, vale, pues hoy, pues, ¿qué te gustaría? A ver qué te cuenta, a ver cómo charlas, a ver qué piensas un poco en ello. Te preparas. O sea, creo mucho en la preparación. También creo en la improvisación y creo mucho en la intuición, pero también creo que esa improvisación, esa intuición siempre está mejor armada. Tú crees que es intuición, pero si tú estás preparado, es que esa intuición sale mejor, ¿sabes? No hay mejor improvisación que la que está preparada, ¿no? Como decía Groucho Marx. Mira, no sabía, pero me la cojo. Oye, nos cruzamos también el otro día. Groucho Marx tiene buen bigote. Sí. Nos cruzamos el otro día también en el comedor de Rural. Eres mucho de salir a conocer propuestas de otros compañeros. Al final también hay un poco... coges pulso. No analizo demasiado, o sea, no salgo en plan con una actitud muy analítica. Cuando salgo a comer solo salgo a disfrutar. No suelo ir buscando qué pasa, qué no pasa, cómo se están moviendo las cosas. ¿Qué va? Como te decía, soy un comensal muy curioso y lo que siempre me siento a una mesa con bastante curiosidad. Es que es la palabra, porque incluso dándome un poco igual lo que voy a recibir, no me importa, entiéndeme, pero abierto a que hay miles de formatos, todos diferentes, y que cada uno tiene un hueco, siempre y cuando estén hechos con trabajo, con honestidad, con rigor, pero yo creo mucho en la naturaleza de esas cosas, ¿sabes? De la gente que hace las cosas con amor, con pasión, con cariño. Y por eso voy como muy abierto siempre a descubrir lo que... Pero no... Luego cocino mucho en casa también. Tampoco libro tanto. Entonces al final normalmente toda la comida la hago en el restaurante. Y el día de fiesta
Cocino en casa, pero cocino todo muy, muy casero y entonces tampoco... Y cuando salgo, pues por ejemplo Rural lo tenía pendiente, tenía muchas ganas de ir, pero justo cierra un poco igual que nosotros, el único día que puedo ir el martes por la mañana porque esta noche tenemos servicio. Y aproveché y le engañé a Marina un poco y nos fuimos para allá, que estaba también, no era el mejor día porque ella tenía teatro, bueno, era un rollo, pero conseguimos ir y me encantó, lo tenía pendiente y me encantó. Rural, es que Rafa todo lo que hace es mágico. ¿Algún otro descubrimiento últimamente, digo, algo que te haya pitado, que digas, pues mira, este me gustó especialmente? Te hablaría más de productos, fíjate, que de restaurantes. Descubrí el otro día un solomillo de ternera en Asturias, en Oviedo, durante la asamblea de Brotoques, que me dejó alucinado. De hecho, ya estoy hablando con el Consejo Regulador de Carne de Asturias para conseguir esa carne, porque me parece espectacular. Además, cuando estamos hablando todo el rato de vacas, de bueyes madurados, de repente ver aquella ternera con esa textura que se deshacía y con sabor. ¿Ves lo que te decía? Dije, pues ya me caigo para el otro lado. Digo, esto hay que meterlo en un restaurante de alta cocina, que vuelva el solomillo de ternera. Nada de maduración ni de estas carnes de... No, pero no en contra, ojo. Ya. Si no es porque esté en contra, ojo. Lo que estoy diciendo es que cuando todo el mundo ya hay muchas personas haciendo eso, no hace falta que yo haga eso también. Como que intento cubrir un nicho que no existe todavía, que no está, y cuando esté intentaré cubrir otro. Nunca, pocas veces me oirás escuchar de mí que estoy en contra de algo. Siempre soy muy respetuoso y además que me encanta la carne madurada. Nosotros maduramos carne de pichón, por ejemplo, pero la maduramos con enzimas, con amilasas y con proteasas. O sea, es otra mandanga, otra técnica. Pero ya hacemos eso. Entonces no voy a hacer todo el rato eso. Yo no me puedo especializar. No soy un restaurante especializado en nada. Yo no me puedo especializar en carne madurada. Ya hay restaurantes que se especializan en eso. Entonces, cuando yo descubro un solomillo de ternera y me parece memorable, como decía antes, porque me han llevado al solomillo de las bodas, cuando era chaval y hacía muchas bodas y daba muchos solomillos y solo parecía que existía una carne, que era el solomillo. Y luego el solomillo pasó a ser una carne como denostada porque se consumió demasiado y pasó a ser como, pues no digo vulgar, pero sí como, bueno, cualquiera hace un solomillo, ¿no? Todo el mundo parece que para identificarse te hace un solomillo a la pimienta verde o parecería como un cliché, un símbolo de un restaurante bueno, y parece que las cosas caen en desuso y de repente recuperar ese solomillo de terneras y no de vaca madurada, Estoy en ello, todavía no. Mañana seguramente me llegue la carne y estoy deseando probarla, trabajarla, pero lo primero que hice al probarla fue ir a la cocina y preguntar a Marcos y a los cocineros que estaban allí de dónde ha salido esta carne. Me parecía espectacular. Y la oportunidad de probar eso me pareció un regalo, un lujo. Así que viva la carne asturiana. Y luego también un corazón de atún, que estamos trabajando con él, espectacular. Que lo curamos en sal y luego 3 veces y parece una especie de semisalazón, pero tiene umami, pero tiene mordida, no es seco, no es una mojama, tampoco es como una cecina, es algo espectacular. Y luego el otro día vino nuestro proveedor de ciervo con la médula del ciervo para ver si qué somos capaces de hacer con ella. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Ahí estamos, son descubrimientos. No sé decirte si será dónde nos llevarán, pero lo que te decía, creo que cuenta un poco en qué frecuencia andamos siempre, ¿no? Lo que te decía, un poco buscando, ¿no? Y a veces encontramos cosas interesantes, ¿no? Mejor que... Hay muchas listas y blogs que hablan de restaurantes. Yo no voy a ser un recomendador más. Todos hay. ¿No nos quieres dejar alguno, aunque sea tus habituales, ¿no? Tus sospechosos habituales de donde sí que te... No, te diría los que no me gustan. Te puedo decir los que no me gustan. Uy, eso mucho mejor. Sí, ¿no? Tú sabes que cuando ¿Por qué crees que te voy a decir un nombre? Te voy a decir, no me gustan los que cambiaron el alma por el Excel. Esos no me gustan. Ya. Esos no me gustan. Ahí hay muchos restaurantes metidos ya. Pues que llega un fondo de inversión detrás, ¿no? Alma por Excel, es lo que te digo. Calculadora por juego. No es compatible. Corazón. Es necesario el Excel, pero para lo que es como todo, en tu escala de preferencias y de valores, ¿qué vas a poner primero, ¿no? Si eres un restaurante, ¿qué vas a poner primero?
porque entonces cualquiera puede abrir restaurantes. Cualquiera que haya estudiado ESADE, tenga una buena carrera de económicas empresariales y sepa hacer números, es cuestión de hacer un Excel, coger las piezas, las inversiones, mover las fichas y todo tira. Y calcular la salida cuando las cosas ya no vayan bien para abrir otro o venderlo. Pero define que es un restaurante, ¿no? Que habrá que definirlo, claro. Define que es un restaurante. No, son restaurantes, son restaurantes también, son restaurantes. No, es que la gastronomía es infinita. Es que realmente lo que hacemos nosotros no está destinado para más de un 5%. Primero, que económicamente se lo pueden permitir, porque no somos baratos. Depende luego, entremos en el debate, lo que es barato o caro, según lo que... Es costoso, no es que sea... Quiero decir, depende de lo que recibas. Digamos, el precio es lo que uno pone, el valor es lo que uno recibe. Entonces, lo que hacemos tiene muchos costes. Entonces, son muchas personas, eso es materia prima muy cara, una inversión muchas veces, en nuestro caso, por ejemplo, de creatividad, de I+D, que la tiene que solventar el restaurante. Entonces, lógicamente eso al final va a repercutir en un precio que no es para todo el mundo. Sobre todo, creo que escuchaba a Ferran el otro día, decía que no hay más de un 5% que cobre más de 60.000 euros al año, y la mayoría de la gente no pasa de un sueldo de 1.500. Estamos cocinando para una pequeña parte de la sociedad. Que todo el mundo puntualmente puede acceder a ese tipo de restaurantes, sí, porque también se lo gastan en un festival de música que vale mucho más, que incluso igual hay que viajar, o en una final de fútbol, o que todo el paquete te sale mucho más. Pues el valor es lo que recibes, lo que cuesta, a veces el esfuerzo lo haces igualmente, ¿no? Y al que le motive la gastronomía, pues hará el esfuerzo de ir a un restaurante así. Lo que quiero decir un poco es que para nada nos podemos creer que lo que hacemos nosotros es lo que representa la gastronomía. Que va, seguramente representa ahora mismo mucho más la gastronomía, lo que está pasando con los grandes grupos, que lo que pasa en la alta cocina. Y todo esto, como digo, es cambiante, ¿no? Son círculos y ciclos que se van moviendo, entonces es difícil a veces entender cómo funciona todo, ¿no? Pero claro, si me preguntas a mí como cocinero, prefiero, y que me dedico a este sector, a esta parte, a esta rama del sector, pues valoro mucho más donde está ese romanticismo, ¿no? y ese sentimiento y esa naturaleza que no otras, que son otros formatos al final. Pues ¿qué nos diferencia un cocinero, no? Al final, ¿no? Yo siempre le digo esto a los chicos, ya. Si yo hago una receta que ya está medida, que está pesada, que está escandallada, que está sistematizada, en un momento dado cualquiera la puede hacer. Yo te digo a ti, Mapi, mira, tienes que coger esta lámina, la cortas con este molde cuadrado, coges esta lámina, la vas a poner en un plato, la vas a estirar por sus 4 esquinas, le vas a poner esta crema así que ya está hecha, tal. Tú lo puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia con un cocinero? La diferencia es que el cocinero tiene que saber que esa lámina está en su punto perfecto de textura, que cuando la ha hecho, el caldo con la que ha hecho esta lámina tenía su punto perfecto de sal, que cuando esa crema la han elaborado tiene su brillo, que cuando vas a meter los ingredientes, todas estas partes de sensibilidad es lo que el cocinero tiene que aplicar. Porque si no... Y saber también cómo está hecho. Porque yo mañana, si me pones una cadena de montaje a enroscar tornillos, yo no tengo por qué saber cómo está hecho el tornillo. Me dicen, mira, tú pones el tornillo, lo giras por aquí, lo atas, lo enroscas y vendrá luego otro tornillo, lo vuelves a enroscar y así sigues. El cocinero tiene que saber, para mí, en mi opinión, cómo están hechas las cosas, cómo están hechos esos tornillos. Tiene que entenderlos, tiene que sensibilizarse con eso. Tiene que sensibilizarse mucho con eso para ponerle ese cariño a las cosas que va a hacer. Porque si no, lo podría hacer cualquiera y da igual entonces que seas cocinero o que no seas cocinero. Entonces creo, ahí es cuando te digo lo del alma. Lógicamente es necesario un Excel, lógico, porque tú necesitas hacer los números. Lo que pasa es que en qué número, a mí mientras los números me salgan, mientras el negocio, yo siempre intentaré ir buscando. Yo no hago las cosas buscando una rentabilidad, hago unas cosas buscando un objetivo
gastronómico y que luego obviamente tiene que acompañarlo una rentabilidad, unos números. Y hay unos gastos que tengo que calcular bien para hacer eso. Pero no pongo primero eso. Primero mi objetivo es qué queremos contar. Luego ya veremos cuánto nos cuesta contarlo y si somos capaces. Pero primero veamos qué queremos contar y cómo lo queremos contar. Y siempre con la cocina en medio, ¿no? El pilar, en el eje. Bueno, es una opinión. Pues cerramos con esta opinión. Yo creo que hace muy bien de broche de también, ¿no? Ese verso suelto que nos trasladas que eres en tu gastronomía, y decía que eras un personaje para mí y un cocinero fascinante. Personajes a estudiar. Y yo creo que la entrevista ha dado muestra de ello. Millones de gracias, Diego, por todo, por lo que haces y por lo que nos inspiras a muchos. Y de nuevo también, pues oye, te agradezco el haber sido ese precursor, ¿no? de haberme metido el gusanillo en esto del mundo de la gastronomía que tantas alegrías me ha dado. Un placer, de verdad. Un placer charlar y nada, todos mis mejores deseos. Gracias.